De niño tengo esa anécdota, mi mamá hacía muñecas de trapo, Ve, qué bueno. que eran las que se vendían allí en Isnotú, en el Ujú. santuario. Y entonces yo cosía. Ya mi esposo ya sabían que él vivía conmigo y entonces él me decía como que: "¿Por qué si mi familia lo sabe, por qué tu familia no?". Yo le digo: "Bueno, mi amor, en enero cuando regreses, el día que llegues aquí a Bogotá, ese mismo día yo voy a llamar a mi mamá y le voy a contar". ¿Cuándo fue y cuándo fue ese momento que tú te diste cuenta pues, que te gustaban los hombres? No, desde niño. ¿Sí? Sí, a los 12 años yo ya sabía y yo ya estaba bien clarito que sentía atracción, curiosidad por los niños. Y niños nada. No, nunca me llamaron la atención. Hola, hola a todos. Esto es el podcast de Voz Latina, donde cada historia cuenta. Hoy tenemos 2 invitados muy especiales. Adrián Quintero, Sol Coronado. Hola, Sol. Hola, Adrián. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por venir a este nuevo podcast de Voz Latina. Bueno, y cuéntenme, ¿qué los trajo por acá? ¿Por qué aceptaron la invitación? bueno, quisiera comenzar dando una pequeña reflexión. A veces la vida te pone en caminos que parecen difíciles, pero no son así. Estoy acá en este podcast para dar a conocer mi historia de vida o un testimonio de vida real que sirva de inspiración para aquellas personas que aún sienten temor de contar su historia real o de que la sociedad sepa de quién en realidad eres. Ok, muchas gracias, Adrián. Pues la verdad, me gustaría saber más de ustedes, me gustaría saber de ti, me gustaría saber de ti, Sol. ¿Qué los trajo por aquí? Empecemos por su historia. O sea, antes de esta invitación, ¿qué los trajo a ustedes a Estados Unidos? O cuénteme un poquito más quién es Adrián, quién es Sol. O sea, ¿qué los trajo a ustedes aquí, a Estados Unidos? ¿Hace cuánto llegaron? Yo ¿Qué hacían en su país? ¿De dónde son? yo soy de Venezuela, de Caracas, y pues yo llegué aquí fue porque mi hermano, como por familia, pues. Mi hermano tiene aquí ya casi como 8 años y él, me ayudó, quiso que viniéramos para acá junto con mis padres, mi hija, y para estar todos aquí unidos, porque en realidad mi otro hermano también vive aquí en Estados Unidos, entonces Claro. por eso es que llegué aquí a Montana, Estados Unidos. ¿Y hace cuánto estás acá? 3 años. Ah, okey, qué bien. Creo que 4, no me acuerdo. No, creo que no, ahorita en febrero 4. 4 años ya. Sí. Cuando pasaste o te viniste para acá, ¿te viniste con alguien? ¿Te viniste sola? Sí, me vino un jet privado. No, me vine con mis padres y mi hija, pues, desde Venezuela a Miami. Ah, okey, qué bien. Bueno, profesionalmente soy contador, soy administrador. Siempre me apasionaron los números. También tengo un técnico en programación neurolingüística, especialización en psicopintura. Herramientas que me ayudaron mucho para avanzar y seguir adelante, para saber cómo controlar las emociones y para saber también en qué momento o cuál es el momento adecuado para poder tomar decisiones y acciones. Soy de un pueblito de Venezuela llamado San Juan de Isnotú, donde nació el doctor José Gregorio Hernández, Oh, el famoso ahora beato. Me siento, a veces, bueno, a veces no, todo el tiempo digo, me siento orgulloso del pueblo de donde soy. Me identifico mucho, a pesar de que cuando era niño también hubieron muchas adversidades, pero esas adversidades no quiere decir que no sienta yo amor por mi pueblo, por mi tierra. Deseo y anhelo volver a mi tierra. ¿y qué te llevó a venirte para acá? Si, pues, lo que nos cuentas es que, pues, profesionalmente
me imagino que deberías haber tenido un buen empleo, estabas bien. O sea, ¿qué te llevó o qué te conllevó a venirte para acá, para Estados Unidos? Sí, en el año 2017 la situación en el país se empieza a colocar un poco tensa, ruda, tanto económicamente como laboralmente, por así decirlo. Y en ese momento, pues me toca tomar la decisión más dura de mi vida cuando decido abandonar el país. Aparte de eso, pues por persecución política. eh, Siempre he sido opuesto al gobierno de turno actualmente. Entonces, siempre recibí amenazas, eh, intentos de homicidio y me tocó obligatoriamente salir del país. Eso lo hice en el 2017. Recuerdo que cuando eso también todo el mundo empezó a migrar y el país más cerca que teníamos era Colombia Colo. y todos llegábamos a Colombia. Pues gracias a Dios, una amiga, colega también puedo decirlo, eh, me recibió, me abrió las puertas de su casa y gracias a ella empecé mis objetivos, empecé mi vida nueva en otro país. Un plan ¿Y nuevo. cómo te trató Colombia en ese tiempo? Porque pues Venezuela estaba muy mala, pero ustedes emigraron literalmente a un país que era vecino, pero no sabían cómo les iba a ir. O sea, ustedes fueron como cuando quien llega acá por primera vez sin conocer que sale Sí. únicamente de su país y decir, bueno, voy a probar suerte, ¿sí? Voy a ir a mirar a ver cómo me va, cómo llegamos más de uno. Sí, con mucha zozobra, con mucho miedo, con mucho temor. Primera vez en mi vida donde me tocaba andar solo. Siempre estaba acompañado de mi madre, de mis hermanos, Pero viajaste a Colombia solo. sí, de mis amigos. O sea, para mí fue una experiencia muy duro. Despedirme de mi familia, eso también son recuerdos que siempre llevaré para toda mi vida. Bueno, ¿Y a qué ciudad llegaste en Colombia? llegué a Bogotá, Bogotá. pero algo muy a veces inexplicable o digo yo cosas del destino. Hay una ciudad, bueno, allí en Bogotá hay un lugar que se llama Santa Fe. Ah, su. Yo llegué directamente a ese lugar. Ese lugar no está en otra parte del mundo, nada más ahí. Sí. Sí, es una locura, ¿verdad? O sea, sí. Mi amiga pues vivía ahí. ¿Sí? Sí, y entonces, pues como ella era quien me iba a recibir, pues yo no podía llegar con Pero exigencias. explica un poco de cómo es Santa Fe para que la gente tenga. Santa Fe en Colombia Es el centro. pues se puede decir que centro, pertenece, si mal no recuerdo, a la 22 con Caracas. Este, es un lugar prácticamente de la vida nocturna, de la vida libre. Gracias a Dios no trabajé ahí, pues si no fueran, alguien me fuera dicho, ay, yo como que te he visto. Como que te. Sí, 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 sí. Y de hecho, pues ahí es donde está todas las personas de la comunidad LGBT Ah, sí, más, es donde mayormente se aglomeran allí. No. Pero sí, o sea, llegué ahí, duré poco tiempo viviendo en esa residencia con mi amiga. Decidimos cambiarnos para otra zona, pues con un estatus un poquito más alto. Y duré 6 años. 6 años en Colombia. Duré 6 Fíjate, años. fíjate que yo una vez fui a Santa Fe, o sea, lo conocí, fue porque me dijeron que ahí vendían las mejores arepas, las mejores, y me metí. Me metí para adentro y sí, sí, es el mejor sitio para comer. Para la comida. Sí, o sea, hay mucha variedad de todo. De todo. Hay variedad en todos los aspectos. Y entonces, pues al principio fue duro, me pegó mucho. Todos los días lloraba por mi mamá. No podía llamarla porque el nudo en la garganta siempre Claro. estaba. Cuando te pregunté, ¿estás bien? Tú sí. Sí. Y recuerdo yo, me costó un poquito conseguir trabajo. Porque también, pues, por la situación de que muchos migrantes estaban llegando al país, pues la situación de empleo se
colocaba un poquito más compleja. Claro, y como uno no y me imagino que como no tenían papeles, aún más difícil se ponía la situación. Exactamente. Y como llegábamos prácticamente indocumentados, entonces La situación era la situación era más difícil para difícil. conseguir empleo. Y entonces, ¿qué te llevó o qué te conllevó a venirte para acá? Si, pues, literalmente 6 años, en 6 años del tiempo que ustedes estuvieron allá, fue algo Al como bien. para decir, bueno, en 6 años yo ya conozco, ya sé por dónde moverme, Claro. ya sé un tipo de trabajo o una oportunidad laboral, o me puedo conseguir mis papeles. O sea, ¿qué los conllevó de pronto a decir, no, me voy para Estados Unidos mañana? No, de hecho, pues al transcurrir el tiempo, pues logré obtener los permisos pues que estaba dando migración para poder estar legalmente y trabajar legalmente dentro de Colombia. Comencé trabajando como todo, lavando platos en un restaurante. Al mismo tiempo me soñaba, pero la idea era ganarme el dinero dignamente. Y recuerdo que con ese primer sueldo que obtuve, me gané 36,000 pesos un día, porque me dieron hasta propina, bendito Dios. Y entonces yo lo primero que hice fue enviar 4,000 pesos a Venezuela, que en aquel entonces Ah, se convertía en bastante dinero. 4 millones de pesos o 4.000. 4,000. De Ay, 37, Dios. 4.000 pesos. Y se convertía en bastante dinero en Venezuela, pues les alcanzaba por lo menos para comer un día, ¿me entiendes? Y uno pues con 4,000 pesos en Colombia pues también comía una cena, se puede decir. De pronto en aquel entonces sí. Sí, claro, en aquel entonces, pues actualmente sí, ahorita no, pues como todo, o sea, la economía ha variado a nivel mundial. Y así pues poco a poco fui surgiendo cada día más hasta llegar el momento, desde niño, tengo esa anécdota, mi mamá hacía muñecas de trapo, Ve, qué bueno. que eran las que se vendían allí en Isnotú, en el santuario. Y entonces yo cosía. Ah, con razón sabes. Y Colombia es uno de los países donde se da mucho la costura. Bastante. Y entonces allí empecé a explotar O sea, pues, que en mi Colombia, talento, por decirlo así. o sea, que en Colombia también lo hacías. O sea, que en Venezuela cosías, pero en Colombia, aparte de lavar, pues de trabajar en restaurante lavando platos, también hacías tus muñecos. No, las muñecas como tal no las hacía, sino ya me incluí más que todo en el área de confección de ropa. Entonces, al transcurrir el tiempo, por decirlo así, como a los 2 años, este, conozco al amor de mi vida. Conozco al que es actualmente ahorita mi esposo. Ok. Lo conozco ahí en Bogotá. ¿Es colombiano también? No, él es venezolano. También. Y casualmente yo digo, bueno, lo que va a hacer es, y si no, no es, porque casualmente él es de Betijoque, un lugar cerquita de Isnotú, pero yo nunca lo vi a él en Venezuela. Se tenían que conocer. Imagínate cómo es el destino. Sí. Lo conocí en Colombia, nos enamoramos y mira, hemos construido una vida juntos. Ya llevamos 8 años y 7 meses juntos. Qué bien. Entonces, juntos decidimos montar, allá en Colombia se le dice satélite, como una mini empresa de confección de ropa. Le cosíamos a una empresa que se llama Daisa Grill, le confeccionábamos ropa de niña, lo que eran vestidos, faldas, camisas, pantalones, muchísima ropa. Y duramos muchísimo tiempo, pero aún así, como uno siempre tiende a querer más y a querer más y a querer más, llega un 3 de agosto del 2023, donde pues todo el mundo está migrando para Estados Unidos. Y en Estados Unidos se ganan los millones de los millones. Y pues bueno, Sí, es moda. y tú empezaste a ver como que, ay, fulanito se fue y llegó. No, Y llegó este y llegó el otro. Yo también me voy. muy fácil pasar. Sí, Bueno, no, o sea, sí, pero no.
ya la gente lo estaba No, tomando no, no, como... no es fácil. No, La no es gente- fácil, pero en ese momento tú o sea, dices, es un bueno, riesgo. él se va, llega, ¿y por qué nosotros no podemos? Claro, O sea, porque yo está como Exactamente. muy fácil llegar. Lo ¿sí? tomabas como Está como muy ejemplo fácil para ti. llegar, a pesar de que pues el trayecto de allá para acá sea un poco difícil, ¿sí? Porque es que literalmente los venezolanos, la única opción que tenían obligado. obligados por problemas económicos, bueno, cantidades de cosas, era el Darién, Sí. ¿sí? ¿Ustedes pasaron por el Darién? Mm. No, tú me dijiste que Yo- habías pasado con tu Sí, papá. pero incluso yo una vez pensé en pasar. Yo tenía hasta incluso en mi mente un plan de que, bueno, me voy con mi hija, porque yo sin mi hija no me iba a ir. Sí, claro. Pero tenía ese miedo de que, ajá, pero me voy, no me voy, si me pasa algo. Hasta que, bueno, gracias a Dios, mi hermano me dio Una mano. sí, una opción de venir, Ah. cómo venir para acá y por eso llegué yo pues en avión. Pero yo admiro a todo aquel que pasó por el Darién porque Pero ¿a ti sí te tocó de pronto pasar por el Darién o también tuviste la misma opción de venirte en avión? No, a mí sí me tocó vivir esa experiencia. Bueno, decido con mi esposo, bueno, decidimos juntos venirnos a Estados Unidos y pues la única vía que teníamos era esa. No había otra opción. A pesar de llenarnos de miedo, de frustración y de pensar en nuestra Claro. familia, porque tú piensas, yo soy hombre, soy alto, soy fuerte, pero aún, ¿me quedará grande el Darién a mí? Esa es mi exactamente, pregunta. tú no sabías qué te ibas a encontrar allí. Habían muchos dilemas con respecto a eso. Mucha gente comentaba, mucha gente decía, a mí me pasó esto, a fulanito de tal lo mataron, al otro se lo comió un cocodrilo, que al otro esto, El río Y es que literalmente eso es lo que cuenta la gente, que se encontraba la gente muerta en el camino en el camino. de una, no sé cómo le llamaban a las personas porque pues no tengo conocimiento, yo ingresé de una forma diferente, ¿sí? Pero los que pasaban decían que había que recorrer un camino que estaba marcado, los mismos guías lo marcaban o los mismos guías lo acompañaban hasta cierto punto y ya luego de ahí los dejan como, bueno, defiéndanse ustedes como puedan. Y ellos decían que encontraban la gente en huesos, otros recién muertos, otros, no sé, muertos en el río, otros, o sea, cantidades y cantidades de historias que cuenta la misma gente y pues es asombroso que una persona que esté pasando o que haya pasado por ahí, pues cuente ese tipo de historias, ¿sí? Porque pues Yo escuchaba ahora de que habían caminos como que de día, tú caminabas de día y cuando llegaba ya la tarde tenías que llegar a un campo de concentración, a un campo de descanso. Ahí es cuando me imagino, ahí yo escuchaba que es cuando pasan robos o violaciones, cosas así. Pues sí, mira, yo también pues me encontré personas muertas en el camino. Vi gente morir también. ¿Y qué hacías? O sea, Era, ¿o veías? era a la vez, me daba como miedo, a la vez me daba como impotencia porque mayormente en ese entonces eran muchos haitianos y venezolanos prácticamente los que mayormente estábamos haciendo esa travesía. Pues para nadie es un secreto que los haitianos también han sufrido mucho y aún así siguen sufriendo todavía. Y entonces cuando ellos vieron esa opción, igual que nosotros, también empezaron a migrar. Te encontrabas mucha gente, muchísimos haitianos por el camino. De hecho, hasta asiáticos te encontrabas por el camino. Habían un grupo como de 15 chinos, por decirlo así, que uno quedaba sorprendido porque uno decía, pero imagínate, hasta los chinos están viniendo por el Darién. Pero lo hacían prácticamente como por moda o por vivir la experiencia de haber cruzado el Darién, contaban ellos mismos. Porque sí, como dice Sol, uno caminaba, caminaba y caminaba y caminaba y ya a las 5 de la tarde ya empezaba a oscurecerse esa selva. Y donde te agarrara la noche, ahí te tocaba sacar tu carpa, armar tu carpa y quedarte Y ahí es en donde esa selva, pasaba lo que pasaba, ¿no? sin saber qué podía pasar. ¿y tú crees que tú desde que entraste a la selva dijiste y empezaste a vivir toda esa, o sea, empezaste a ver toda esa situación que se iba presentando poco a poco a medida que tú ibas avanzando sobre la selva?
no pensabas, bueno, yo aquí, no, ¿qué tal que yo me quede? ¿Qué tal que se quede mi pareja? ¿Qué tal que no sé, de pronto me doble un pie y no pueda seguir pasando, me toca devolverme? Es que de hecho me pasó. Yo iba muy emocionado porque soy de las personas que me gustan mucho la excursión. Y me gusta mucho subir montañas, Claro, pero escalar. ya era Y pero para mí era una travesía. Claro, Y como eran unas montañas, pues para mí era, pues, tú como una montaña más, una montaña menos. exactamente. Independientemente de quitándole la etiqueta de que es el Darién. Ujú. Y bueno, lo misterioso de eso, de ese río que uno se encontraba en el medio de esa selva, es que era muy distinto porque normalmente la corriente del río siempre está por encima, Ah, por arriba. cuando llovía. No, o sea, la corriente normal del río es arriba, ¿me entiendes? Y esos ríos, ese era distinto, la corriente estaba debajo. Oh. Y entonces, por arriba el río se veía sereno, tranquilo, claro. pero tú te metías y te tambaleabas. La presión estaba por debajo. Y recuerdo que estábamos cruzando un trayecto del río y me resbalé porque si lo pasábamos en cadenas con muchísimas más personas. Ah, No era solamente mi esposo y yo, sino éramos muchísimas Ujú. personas. Y entre todo, eso era lo importante, nos ayudábamos. Y hacíamos cadenas por si en dado caso, Alguien se resbala. alguien se resbalaba y eso lo tuviese Ujú. agarrado de la mano o los mismos guías, como decía Fabián, colocaban cabullas para uno agarrarse de las O cabullas sea, y también que poder creo que te pasar. traiciona ahí los nervios. Sí, Las piernas te empiezan a temblar, todos los nervios los nervios no dejan que tú tengas bastante fuerza Claro, como porque para es que literalmente tú subir una montaña en donde tú estás, o sea, tú puedes subirla, volverla a bajar, ¿sí? A tú entrar a una selva en donde tú no sabes qué te vas a encontrar, qué experiencia más vas a vivir. no, y el entrar ahí Y no te puedes salir, o sea, sigue. Que no es como que, ay, me sí, voy. exactamente, ¿no? Y todo lo que tú te vas a encontrar desde que entras hasta el último momento en que sales del Darien, todo va a ser nuevo para ti. O sea, van a ser, no solo llamémoslo aventura, porque eso literalmente, aparte de ser una aventura, es un riesgo para uno. Como persona no sabe uno si va a salir, en cuánto tiempo lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Sí, entonces son muchas preguntas que uno quizás de pronto se puede hacer en su momento, pero también son muy, muy controversiales porque, uy, no, mire, yo vi a esa persona ahí tirada, está muerta. ¿Quién sabe cuánto llevará ahí? Mire, el otro va con el pie hinchado, con la rodilla hinchada, porque literalmente uno se pone a hablar con personas que pasaron por ahí y lo primero que, no, me resbalé, me pegué en la rodilla y la rodilla la tenía hinchada. No, me tocó botar todo. No, no traía nada. No, cuando llegué allá me dio paludismo. Claro. No, o sea, son muchísimas cosas y y de muchísimas hecho, o sea, cosas. yo lo pude vivir, porque como te comentaba, en un trayecto de eso que estábamos cruzando el río, me resbalo y le coloco mi rodilla a una piedra. Uy, Ahí se me acabó el amor por la excursión, por querer seguir avanzando. me imagino. Deseaba devolverme. Y eh, en realidad sentí mucho miedo, no sabía, en ese momento no sabía ni qué quería. Gracias al grupo de personas con las que íbamos, pues uno iba preparado, llevaba venda, mentol y sus pastillas, todo ese tipo de cosas. Y pues terminé de salir del río, me coloqué mentol, me coloqué una venda en mi rodilla. La gente pues muy atenta, me colaboraban, me preguntaban si me sentía bien, tómate una pastilla, me tomaba un medicamento y eso. Y la gente pues sí, muy amable y todo. Y tocó continuar, ya no me podía regresar, ya iba bien adelantado. En fin, duré 4 días encerrado en la selva, Y la cuestión es, en la hasta ahí no trayectoria. termina. Falta. Se le falta mucho. Y entonces ahí, bueno, terminamos de cruzar la selva y
empieza otra vez la odisea de pasar país por países. Uy. Y entonces, bueno, poco a poco fuimos pasando. Y el otro, yo digo que era más difícil pasar México que pasar la selva. ¿Por qué? Porque México es sumamente peligroso. Sí, hay un sitio que es sumamente peligroso, que creo que uno pasa por ahí, es que se me olvida. Es frontera con Estados Unidos el sitio. Y la gente va para allá para pasar a Estados Unidos. ¿Tijuana? No, es otro nombre. No, Hermosillo. depende por donde sea, ¿no? Pero está por lo menos Laredo, está Tijuana también está pegado. Mm, Yo pasé por Tijuana y estaba pegado. otros. Porque la diferencia es pues el muro que hay, que uno le toca saltar, pero sí, pues independientemente es uno de los estados que está un poco más cerca con, con México. Y entonces ahí sí decían, no, que te secuestran, que borra todos los números de tus amigos que estén en Estados Unidos porque los extorsionan, que esto, que aquello. Y siempre uno se dejaba llevar por los rumores y entonces eso le creaba mucha zozobra. Y no, claro, en Venezuela también secuestro, en Colombia también, pero como es un sitio nuevo, Sí. siempre te da miedo ya pisar ese territorio, tú dices, ya va, ¿cómo es aquí la cosa? ¿Qué me puede pasar? O sea, ese es el miedo, pues, porque secuestro hay en todos lados, hasta en los aeropuertos hay secuestro. Bueno, bendito Dios, llegamos a Ciudad de México. O sea, mi experiencia fue muy distinta a las de otros, porque también tuve familiares, primos, que también venían en esa trayectoria, venían por decir días antes que yo, y a ellos les costó mucho les costó cruzar México. A mí no, pues para mí no fue tan difícil. Bueno, y cuando se entregan ustedes de México a migración de Estados Unidos, cuánto tiempo demoraste, digámoslo así, que preso? En ese tiempo. Eso, en ese 4 días encerrado también. Decidimos, nosotros cruzamos el río Bravo. Oh, sí, yo lo veía todo el ratico por teléfono. Para mí también ahí fue una experiencia. Que es un puente, ¿no? Que arriba hay un puente y tú pasas por el Ajá. puente. Fue una experiencia muy mala también para mí, porque prácticamente, pues uno quería ayudar a las demás personas también, y había una señora que tenía un niño, Ay. y entonces no quería cruzar sin compañía. Y el niño estaba llorando, tratando Y el niño llorando, y ella decía que no lo podía cargar, que no lo podía, que esto y que aquello, y me dio como sentimiento ver a esa señora así, ¿me ¿Y entiendes? la señora era como de qué nacionalidad? ¿De Venezuela De también? Venezuela, sí, Venezuela también. Y entonces, pues me presté a ayudarle. Yo le dije, yo le puedo ayudar con su hijo. Ok, ay. Me dice la señora, ay, se lo agradezco, se lo encomiendo, no me deje morir a mi hijo. Esas palabras también me marcaron a mí para toda la vida. Claro. Bueno, yo lo agarro al niño y me lo monto aquí en los hombros. Yo digo, bueno, en el nombre de Dios, que todo sea para bien. Y empezamos a cruzar también así en cadenetas. Cuando vamos como a mitad del río, Se pone peor. el río era de mucho lodo porque creo que ese es un río de heces Oh. y le toca pasar a uno. Pero yo tengo entendido que había un caminito que era como más menos hondo. O sea, no, Pero resulta ser que por el lado que nosotros estábamos, nos tocó el lado otro. más hondo. Sí, Que es debajo del puente. muchísimo más abajo del puente. Oh, ya. Entonces el puente estaba muchísimo más arriba y entonces nosotros nos fuimos por un lado que no era, pero encontramos igual manera entrar por ahí, por ese lado. Cuando íbamos a mitad de camino, oh Dios mío, cuando por allá me entierro, me llega el río hasta el cuello. Y si no es por mi esposo que vengo agarrado de manos con él, ni te hubiera contando esta historia. Claro. Y recuerdo que él me jalaba y me decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes, me decía. Y con Vamos, que sí puede. Y yo con el niño encima. Oh. Pero el más pesar de todo
era yo pensar en ese niño porque había asumido una responsabilidad. Claro. Y yo decía, no puedo dejar. Y luché hasta que pude y salí de eso. Gracias a Dios llegamos ahí y estaba la migra. Nos entregamos y nos hicieron el proceso legal normal como corresponde. Nos llevaron a la carpa. Normalmente le decían la nevera, Las hieleras. la hielera. ¿Qué? Hacía demasiado Sí, frío hacía y lo que te daban para arroparte era una bolsa. Era una bolsa Así como de aluminio. de Una aluminio. bolsa de aluminio. Eso era lo que te daban para Y no, arropar. y no te daba calor eso. Sí, No, sí te calienta. Pero era como tan inhumano eso que... era como tan mínimo lo que le Oh, sí. sienta a uno y no te regalaban ropa, no te daban nada, sino hasta los 2 días, 3 días. Entonces, si tú pasabas, estabas mojado por completo y tocaba esperar esos días hasta que ellos quisieran Darte ropa. darte ropa o Como preguntar que quieren todo el quién neces- sentimiento, ¿no? Cuando vienen Claro. los niños con frío. A nosotros nos dieron chance al segundo día de bañarnos y cambiarnos de ropa. Ellos mismos nos dieron ropa. Ujú. Pero nos tocó dormir. Quiero interrumpir un momentico. Que esto está sabroso, ¿no? ¿De dónde es? Muchas gracias a Mr. Burritos, gracias por la confianza. Muchísimas gracias por las entradas. Se les agradece mucho. Gracias. No, sí está sabroso. Tengo un rato comiéndomelo aquí. Entonces, al segundo día ya nos permiten irnos a bañar. Nos dan ropa. Y bueno, ya ahí comienza otra etapa más con el miedo de que si nos iban a deportar, si nos iban a soltar de este lado de acá, no sabíamos qué íbamos a hacer. Resulta ser que ese segundo día me separan de mi esposo. A él se lo llevan a otra celda y a mí me dejan en otra celda. Yo digo, parte también de la vida, pero días duros. Solo fueron 2 días que estuve sin él, pero fueron como una eternidad. Claro. Me sentía solo, sentía miedo. No sabía si a él lo iban a deportar y a mí me iban a dejar entrar, o a mí me iban a deportar y a él lo iban Te a pones a dejar pensar, entrar. ahora cómo sigo yo solo. Exactamente. Eso no me dejaba dormir, no me daba paz, no me daba tranquilidad, no me daba estabilidad emocional, nada. Y entonces, bueno, Y él seguro que también se sentía así. de igual manera, sí, pues cuando ya nos sueltan que compartimos experiencia, pues, bueno, de hecho, el día, como que dicen, los de este cuarto van a salir hoy. Yo me llené como de alegría, satisfacción, porque ya iba a salir de eso, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo pensaba en mi esposo y me llenaba de sentimientos, de tristezas, de miedo. Como que qué será de él, dónde estará. Exactamente. No sabía nada porque allá Todavía. tú no podías tener teléfono, nada, tú no tenías comunicación con nada. Yo dije, la única forma es que yo le hable a uno de los policías Y le pregunté. y le diga que mi esposo también está detenido, entonces que si a mí me van a soltar, Que también a él. que prefiero que me deporten, pero que lo deporten a mi esposo también, entonces que nos saquen a los dos para que para que me deporten. Me encontré a una mujer y considero que la mujer pertenece a la comunidad LGBT+, Sí. sí. Y fue muy emocionante encontrármela. Y le planteé mi caso, me pidió el nombre, dijo que iba a revisar. Cuando de repente yo estoy sentado así y miro hacia atrás, viene otro lote de personas que también iban de salida. Y yo miraba y miraba así hacia atrás a ver si veía a mi esposo y nada. Yo dije, ay, Dios mío, decía yo. Y aún pues esperando también a que la guardia llegara, nada que llegaba. Y le daban comida, algo así. Sí, Sí, nos claro. daban. Y entonces de repente volveo a voltear y veo otro grupo más. Miré así, no lo vi. Cuando de repente volteo, lo veo. Solo la intuición de haberlo visto
eso me hizo llorar y llorar, llorar, igual él. Pasó, se estiró la mano, me dio la mano. Ya sentí más alivio, ya También era un grupo de los que iban de salida. también era un grupo de los que iban de salida. Imagínate, primero me sacaron a mí del cuarto para hacerme el procedimiento legal y después lo sacaron a él. Resultó saliendo él primero que yo. Qué locura. Pero bueno, me dijo, ya me voy, que de aquí nos van a llevar a un refugio. Ah, ok, está bien. Nos vemos allá con el favor de Dios. Ya pregunté, dicen que todos los que sacan de aquí los mandan para allá. Efectivamente así fue. O sea, él se fue como a las 12 y como a las 3 de la tarde me sueltan a mí. Aún también con miedo y zozobra. Aún sabiendo que él ya estaba bien, pero yo decía, ¿y si a mí no me sueltan? ¿Y si a mí me dejan aquí? ¿O a mí Claro, uno piensa de todo allí. qué va a pasar? Pero bueno, gracias a Dios pasó lo mejor. Y bueno, desde ahí comenzó la trayectoria. Llegamos a Chicago. El primer estado fue Chicago. El primer estado al que llegamos fue Chicago, sí. Ahí llegamos a Chicago. ¿Y qué tal Chicago? ¿Cómo los trató? Porque Chicago es muy pesado para trabajar, pagan muy barato. Sí, la Demasiadamente, la mano de obra de allá es mano de obra en Chicago es muy mal paga. Allá lo máximo que tú te ganabas eran 15 y hasta 16 por hora. Pero igual, o sea, le tocaba a uno Sí, claro. trabajar porque de qué iba a vivir. Claro. Y entonces, y también que como es un estado santuario, habían muchísimos migrantes, muchísimos, y también pues colocaba difícil la situación para conseguir empleo. Entonces le tocaba a uno eso es estar en los staffing todos los días y casi que llorándole a la gente de los staffing que yo soy una persona responsable, ayúdeme, deme trabajo, usted va a ver que yo trabajo bien, no le voy a quedar mal. Entonces, los staffing confiaban en uno y entonces le daban esa oportunidad. Y bueno, ahí quedaba uno trabajando y eso lo llamaban a uno, no, que el supervisor me pidió que fuese usted a trabajar y que pidió que fuesen y que esto, que qué bien, que están haciendo el trabajo bien, hasta que ya lo dejan a uno prácticamente fijo. Y entonces, ¿qué te llevó a estar acá en Bosman? Porque pues Bosman no es, Chicago es una de los entornos, digámoslo así, uno donde uno puede conseguir un buen empleo a pesar pues del pago que es mínimo, digámoslo así, pero pues es una ciudad, ¿sí? O sea, es algo en donde hay más posibilidades aún para un mejor empleo. Qué te llevó a venirte para acá o qué lo llevó a venirse para acá? Porque tú me dijiste que habías llegado a Miami. No, bueno, pero Sí, como la primera escala. vez, ajá. Ah, como escala, pero venías directamente Sí, para acá. directamente sí. Pero tú no, tú llegaste a Chicago y de Chicago Y de hecho viví casi un año. en Chicago. Sí. Este, pues como tú dices, o sea, el poco sueldo, el poco salario que uno ganaba, pues eso lo desmotivaba también a uno. Claro. Trabajaba uno mucho, pero entonces ganaba uno, entonces solamente te alcanzaba para pagar renta, para tu comida y de vez en cuando para salir a compartir con tu esposo, Y enviar con tu dinero. pareja Y enviar dinero. y obviamente enviar dinero y ya, ahí se te acabó tu semana de trabajo. Y vuelvo entonces a la otra semana a hacer lo mismo. O sea, prácticamente se estaba creando una rutina o una monotonía que no es buena tampoco. Y una amiga que conocimos allá en Chicago, que trabajó con nosotros en una fábrica de chocolates, decide venirse para acá. Y ella se vino primero con su esposo. Y recuerdo que nos decía, guaguas, yo me voy primero. Voy a ver cómo es la cosa allá. Y si la cosa es buena, ustedes se van que yo los recibo. Y efectivamente, pues así fue. Ella se vino, ya tenía 3 meses aquí. El primer sueldo que ya empezó a ganar, imagínate, $27 la hora. ¿Dónde? Ah, claro. Trabajaba en el hospital No, ya. de limpieza. A 15
La diferencia de $15 que se ganaba Ah, en Chicago. a 27. Esa señora vio a Dios Claro. y dijo, no, aquí es, yo de aquí no me voy. No, y cualquiera, claro, ganándote tú $15 en un lado para que vayas a otro. No, yo te pago a Y 27. hay gente que no lo cree, dice, muéstrame la factura. Exactamente. Y yo era uno de los que no creía, incrédulo de lo que ella me estaba diciendo. Claro. Yo le decía, no, guagua, yo no le creo a usted. Van a estar pagando 27, por favor, le digo yo. Lo que Ni pasa es que que, fuese profesional, le decía yo, aún todavía. lo que pasa es que hay algunas personas que llegan bueno, hablo por mi experiencia, vienen con la realidad alterada, O sea, sí. pensando que es que aquí se van a hacer millonarios de un día a otro, que es que aquí todo está, ya llegó aquí, ya eres millonario, ya me voy a conseguir. Y eso es una mentira, ¿sí? Los que estamos ya aquí, ya sabemos cómo son las cosas, ya eso literalmente, nosotros sabemos que eso literalmente se usa, eso, o sea, eso es Bueno, mentira. bueno, sí, por algo dicen que este país es de la segunda oportunidad, porque si haces las cosas bien, sí te va a ir bien. Claro que sí, Pero claro, no es que vas a entrar y de una vez se te toma, trabaja, es 50 donde a la es. hora, no. Pero es que llegaban y le decían a uno antes de montarse el primer avión, de salir de tu país, de lo más duro, que es despedirse uno de la familia, y ya le decían, no, usted llega aquí y de una vez se va a ganar esto. Ujú. Yo le ayudo y eso lo más barato es esto, lo más barato es aquello, y lo más barato es alquilar un carro, coger una cuenta de DoorDash o de Uber y empezar a trabajar. Eso es lo más barato, ¿sí? Eso es lo más barato, o sea, empezar a hacer un tipo de trabajo de eso. Y si ni siquiera tan carro, porque yo conozco gente que empezó a hacer DoorDash con bicicleta. Dependiendo del estado donde uno esté, Sí, dependiendo si lo te que lo uno... permite la aplicación, pues lo hacías. Ay, exactamente. Pero creo que la mayoría de los inmigrantes, pues pasaron por esa etapa, ¿sabes? Claro. Y de hecho, aún viven de las Mi aplicaciones. primer trabajo aquí fue en McDonald's. Pero Yo me imaginé, pero yo estaba feliz porque entré a trabajar en McDonald's. Es que yo trabajé en Chicago. Yo llegué en Chicago por una decisión que tomé y no me fue bien, ¿sí? Yo llegué a Chicago y en Chicago conseguí que me pagaran entre 16, 17 más o menos, y era haciendo los sobres donde le llega la correspondencia a uno acá. Nosotros era, bueno, esa empresa se encarga de hacerlos y usted simplemente lo único que hace es empacarla en las cajas, en una máquina, empacarlo, y era o sea, te exprimían tanto que cuando te llegaba una quincena o te llegaba el pago tuyo, porque no pagaban semanal, te llegaba una quincena, ya no tenías nada. Porque uno, en Chicago es muy caro una renta, un apartamento. En Chicago, bueno, no solo en Chicago, sino en Estados Unidos, es sí o sí, debes, si no tienes a nadie, debes de sacar un carro en un dealer y arranque a pagarlo. ¿Y cuánto no te quita un dealer? ¿Cuánto no te quita la renta? Entonces, ¿dónde vas a vivir? ¿Con qué vas a mandar? Sí, son situaciones y eventos que uno poco a poco, pues, yo digo, todo lo que pasa es bueno y eso lo enseña a uno. Aunque haya sido experiencias buenas o malas, ¿Y cómo te has igual sentido es aquí, Adrián? un ¿Cómo te han aprendizaje. sentido aquí en Bosman? ¿Cómo los ha cogido Bosman? Al principio venía así como ¿Cómo con miedo? predispuesto, sí. Que decían, no, que en Boxman cae más nieve que en Chicago, que eso allá casi que la nieve lo tapa a uno, que eso uno no puede ni salir, que uno se frustra de estar encerrado por la nieve. Pero bueno, desde el tiempo que llevo aquí ya comenzó el invierno y no he visto ni la primera nevada todavía. ¿verdad? Fuerte como Vamos a tal. ver ya. Entonces, pues aún no he podido vivir esa experiencia de decir, oh, me entierro en la nieve, no. En Chicago sí me caí varias veces en la nieve. Aquí Eh, cuando llegué y estaba en -25. La primera vez que llegué aquí. -25. Y aún pues me parece que, pues según lo que me habían contado, pues me parece que no es un estado tan frío. Creo que hasta Chicago sería hasta más frío en estos momentos Sí, que ahorita sí. Y ahorita, de hecho, en Chicago están cayendo nevadas fuertes Fuertes. que ni siquiera en Bozeman, que es, pues, por sus historias y sus trayectorias, ha sido un estado que siempre ha nevado muchísimo. Sí, aquí más frío. Y en Chicago, pues, yo creo que la diferencia de Chicago es por lo del lago de Michigan, Ajá.
Y entonces, como el millaje del viento, eso sí es más fuerte. Y entonces por eso es que el frío se pone como un poco más tenso que aquí. Por la brisa, pues, Ah, sí. porque son casi 59 millas por hora que pasa el viento, que es horrible. O sea, entonces digo que por eso es que le pega a uno más el frío y... Pero bien, o sea, Boxman me ha parecido un estado muy tranquilo. Este, pues de muchas oportunidades para el que quiera surgir. ¿Y crees tú que todo el evento que te ha pasado durante tu vida, de lo que me has contado, te ha cambiado como persona? Sí, obviamente. Este, el hecho de, como lo dije anteriormente, pues la trayectoria del Darién, eso me enseñó a valorar más la vida, a valorar mi familia, a mis amigos, a mi esposo, eh, porque también pues habían esos sentimientos de miedo cruzando, ¿me Claro, entiendes? Entonces, pues esa experiencia me conllevó a valorar la vida y a valorar a mi familia, que sin el apoyo de ellos en oraciones, en mensajes, pues creería que eso no le daba fuerza a uno para seguir y continuar a pesar de que tuvieses a tu media naranja en un lado, ¿me entiendes? Pues porque tampoco tenía uno comunicación dentro de la selva. voy a preguntar algo, pero creo que esto es duro para todos nosotros, ¿no? Porque pues todos somos inmigrantes y en algún momento tuvimos esa despedida dolorosa para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo, o sea, para ustedes, eh, cómo influyeron sus padres o en qué influyen sus padres al día de hoy en esta decisión tan rotunda que ustedes tomaron de venirse para un país como este? Bueno, en mi casa yo me vine con mis padres. Eh, Mis padres, un ejemplo a seguir, me enseñaron valores desde pequeño. Mi padre, un hombre trabajador, me siento orgulloso de él. Eh, Considero que gracias a ellos soy quien soy hoy en vida. Este, Económicamente me apoyaron para estudiar. Siempre estuvieron allí ambos. Y hasta el día de hoy, aún así, estando yo desde acá, desde la distancia, e igualito están siempre pendientes de mí todos los días. Son ellos quienes me inspiran cada día más a seguir adelante, a motivarme a que no hay nada imposible en esta vida, a que todo se puede, todo se logra si tú quieres. Para ellos, tú eres el único hijo que está aquí. En Estados Unidos sí. Tengo una hermana que vive en Colombia. Oh, ya. Y del resto sí, todos están en Venezuela. Somos 5 hermanos. ¿Y quién ha sido la persona o las personas más influyentes en tu vida? Sin duda alguna, mis padres y mi esposa. O sea, Siempre, siempre, siempre ahí de la mano contigo. siempre han estado conmigo. Hasta en el peor momento cuando tomé la decisión de contarles mi historia o de confirmarles, mejor dicho, que era gay. Ah, porque ya sospechaba. Obviamente, o sea, los padres siempre saben lo que tienen y en algún momento pues ellos esperan a que uno les confiese y les diga, ¿me entiendes? Y entonces, hasta en ese momento, a pesar de que fue un poquito duro, pero también me apoyaron y no, nada más gratificante que es contar con el apoyo de tu familia. Eso te libera de todo, de todo. O sea, te hace ser tú, te hace ser libre y que lo que digan los demás, ya eso Claro. Y ni te cuéntanos un importa. poquito de ti, Sol, o sea, tus padres, ¿quiénes, quiénes son tus padres? ¿De dónde, o sea, aparte de tu hija, porque nos cuentas que tienes una hija, Sí. eh, ¿hay alguien más influyente en tu vida aparte de tu hija? Que pueden ser de pronto tus padres, tu,
de la persona con la que compartes ahorita tu vida, ¿sí? No, pues aunque son egoísta. Sí, no, solamente mi hija y mi papá. Tu papá. Sí. ¿Y qué te conllevó de pronto o sea, a venirte para acá, ¿sí? O sea, a elegir esto, Es Bue- que venir para acá no fue, incluso mi plan era irme a Europa. O sea, siempre mi plan ha sido vivir en Europa y me veo ya incluso todavía en Europa. todavía. Entonces, yo incluso hasta conocí Colombia fue porque me fui con unos amigos de viaje por carretera Ajá. hasta Chile y de Chile empezamos a subir otra vez. Nos fuimos por carretera y volvimos a subir. Todo por carretera. Sí, entonces para mí todo fue como al mismo tiempo como que loco, pero divertido. Entonces, durábamos que sí un mes en cada país, de arriba para abajo otra vez. Y más nos gustó fue Colombia, entonces me quedé, o sea, todo fue como un relajo, no fue ¿Y cuánto duraste en Colombia viviendo? como 2 años. 2 años. ¿También en Bogotá? No, sí, no, 2 años en 2 años en total, pero fue como que 2 meses en Cúcuta, en Bogotá nada más duré como un mes, luego me fui para Medellín y en Medellín fue donde duré más tiempo viviendo como un año y tantos meses. Es que Ya, ni hasta siquiera me contar- acuerdo exactamente, porque a veces yo iba para Venezuela a visitar a mi papá y mi mamá, y otra vez de él otra vez para Colombia. O sea, a veces mi padre me decía, tráeme a Sofía, entonces Sofía se iba para allá, y o sea, yo andaba con un hueco ahí en... Yo hice prácticamente un hueco. Claro. Ujú. Ok. Podemos salir de un poquito como del contexto de la vida de ustedes dos, ¿sí? Sí, claro. Podemos de pronto De eso se trata partir el el podcast. hielo, ¿no? Sí, Partir el hielo. Yo te ¿por escuché qué no? que Estamos abiertos a contar todo Sí, lo que... no, Estoy aquí y estoy pensando, en verdad el vino era buena idea. yo te, yo te escuché estamos No, estamos- dispuestos a contar la la realidad, las cosas como son. Claro que sí. Exactamente, sin temor a nada. Que cabe acotar que eso no es vino, ese es jugo de Jamaica. La Pero cuña ojalá fuera vino. para Mr. Burritos. Igual tú me hablaste ahorita que tus padres te dieron como ese impulso para aceptarte tal cual como tú eres, ¿no? O sea, cuando tú me hablas de un esposo, me refiero yo que pues de pronto tu orientación sexual iba hacia los hombres, o hacia los hombres, ¿no? Perdón. Pero me dices de que tu familia fue una de las primeras que te apoyó para tú orientarte en ese sentido, porque pues me imagino que cuando una persona dice, bueno, yo cómo le digo a mis papás, mi amigo sabe, mi amiga sabe, pero yo cómo hago yo para llegar a ese punto o de tocar ese tema con mis padres, con mis hermanos, para que mi familia sepa y me acepte a mí tal cual como soy. ¿Me tendré yo que aceptar primero para yo irle a hablar a mis papás? Sí, O efectivamente sí, toca primero aceptarse uno mismo para que los demás puedan aceptarlo. Cuando tomo la decisión, porque ni siquiera, puedo decirlo así, tuve la valentía de decírselo de frente a mis padres. Tomo la decisión cuando ya estoy viviendo o conviviendo con el que es mi esposo actualmente ahorita. Así siempre pasa así. Y pues por promesa o por compromiso con mi esposo, porque la No, familia de, apoyo, es más que apoyo. porque la familia de mi esposo sí ya él sabía, la familia de mi esposo ya sabían que él vivía conmigo y entonces él me decía como que, ¿por qué si mi familia lo sabe, por qué tu familia no? Y yo pues sí, tienes razón y te comparto. Es que cada quien tiene su momento. Él viajó él viajó en diciembre a Venezuela, yo no pude viajar, me tocó quedarme en Colombia. Y entonces él fue a mi casa, llevó unas cosas que yo envié y todo, y que yo soy el amigo de Adrián. se pasaban con Se- amigos. Sí, claro, o sea, se Claro, presentó. te imaginas, mira, soy el marido. Sí, se presentó como amigo. Entonces, mi mamá. Y que le tengo sorpresa, esta caja y yo, que soy el marido de su hija. Sí.
Mi mamá así como que, ay, tan bonito su amigo, ay, tan papi, ay, su amigo sí es chévere, ay, llévele un abrazo. Y tu esposo como que viste que le caí bien a mis suegros. Sí, 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 total, total. Y entonces él me dijo, bueno, yo ya conocí a tu mamá, ya conocí a tu papá, a tus hermanos. ¿Cuándo tú le vas a decir que somos novios? Yo le digo, bueno, mi amor, en enero cuando regreses, el día que llegues aquí a Bogotá, ese mismo día yo voy a llamar a mi mamá y le voy a contar. Pero primero lo sacas a él de ahí. Ah, bueno, mi amor, está bien. Y efectivamente, pues fue así. Ni siquiera la llamé, le mandé fue un mensaje por WhatsApp. Oh, sí. Y le dije, hola, madrecita ¿Con texto o hermosa. de voz? No, por texto. Ah, ya. Hola, madrecita hermosa, ¿cómo estás? O sea, el protocolo. Lástima que en ese tiempo no existía ChatGPT porque tú, ¿cómo le digo? Sí, sí, sí. Aquí tenés mejor En opciones. sí, exactamente. Y entonces yo, pues mi mamá me dice, dígame, hijo, ¿qué me quiere contar? Y bueno, yo vengo y le digo, ay, mami, resulta ser que yo soy gay. El muchacho que fue para la casa no es ningún amigo, él es mi Y novio, te él es pareció con el mejor que yo tu mamá vivo. que tu papá, ¿cierto? O sea, Obvio, claro. claro, o Pero sea, ¿cuándo fue? sumamente distinto, ¿me entiendes? Ajá. Y ¿Y cuándo entonces, fue, y cuándo fue ese momento que tú te diste cuenta pues, que te gustaban los hombres? no, desde niño. ¿Sí? Sí, a los 12 años yo ya sabía y yo ya estaba bien clarito que sentía atracción, curiosidad por los niños. Y niñas, nada. No, nunca me llamaron la atención. Pero no Pero te como todo, ¿pero por qué? No te fueron preguntas. tocó vivir experiencias para ocultar la homosexualidad, porque recordemos que vivíamos en un Pero país fuiste novio entonces. machista. Sí, claro. Porque a pesar de todo, antes de toda esa historia que ya hice preámbulo, entonces mi mamá y su novia, ¿y cuándo me trae un nieto? Y que todos los hombres a su edad ya tienen hijos. ¿Y tú qué problema? Y usted no. Y usted. Entonces yo como para quitármela de encima. Tú como que tú, ven acá. No, Eso, recuerdo que yo siempre le decía, ¿usted me lo va a mantener? Si usted me lo va a mantener, yo voy y la cojo ahorita. Así, a lo coloquial, a lo brutal y todo. como para que no le preguntaran. Exactamente, o sea, lo hacía de forma cortante para que más nunca me volviese a preguntar. Pasaba mucho tiempo para que me volviese a preguntar Pero otra vez. la novia que tuviste, ¿cómo fue? O sea, ¿la escogiste por escoger? Una amiga. Una amiga que hicimos un pacto de amigos. Mira. Ey, Tú vas- te tienes que hacer tú eres, sí, exactamente, te haces pasar por mi novia y tú vas a mi casa como mi novia. Y entonces, ok, está bien. Y entonces, bueno, ella aceptó y pues como vivir esa experiencia, ¿no? De que, ay, somos novios y sí. Entonces, Pero me imagino yo que o sea, uno al tomar, o sea, en referencia de pronto de algunas personas que manejan o que son gays, ¿sí? Digámoslo así con todo el respeto, que son independientemente que sean transgéneros, lo que sea, pero que sean dentro de LGBTI, tienen muchas experiencias, ¿no? Se manejan muchas cosas porque ven en la actualidad muchísimas cosas, por lo menos. Ustedes vivieron en Bogotá, donde usted fue Santa Fe, es un lugar No, donde literalmente es una bomba. mira, eso es, no lo Sí, sé. por eso es allá es donde yo les digo sobre Mira, la experiencia. ahí te das cuenta, te lo juro, no había una esquina de puros nanitos y enanitas. Imagínate. Entonces había uno más de color de piel oscura, otras de puras personas de sobrepeso. O sea, una variedad de gente. Yo dije, ¿qué es esto? entre ¿Esto gustos y existe? colores, allá lo que tú buscas ya lo encuentras. Y como dice uno, y a veces hasta inexplicable, diría uno. ¿Tú crees que ahí o sea, donde ustedes han estado, han encontrado de pronto lugares, personas donde encuentran un apoyo hacia su comunidad, digámoslo así? Bueno, en Venezuela sí, obviamente en Venezuela lo viví mucho.
discriminación, xenofobia. La gente, como es tan de pueblo, tan antigua, pues lo primero que te etiquetaban Era como lo era, peor. sí, y mira ese marico, porque esa era la, mm, la etiqueta que te colocaban. Entonces, todo el mundo quería hacer prejuicios sobre esa etiqueta que tú tenías. Sí. Y Pero para mí parece, es ridículo, porque por ejemplo esa gente que es así, o sea, su fantasía es estar, la mayoría, no diciendo que todos, con el mismo sexo Con también. el mismo sexo. También tienen la curiosidad de saber qué se siente, cómo se siente, o sea, Es como experimentando. es en toda parte del mundo. O sea, literalmente es como, bueno, yo voy a estar, pero para experimentar simplemente, para ver qué Por, se siente. sí, por eso dicen que el que es más homofóbico, el que más critica a la gente gay, que ay, me ese marico, qué asco, jamás, yo nunca. Ese es el que está desesperado por salir del closet. sí, sí, Así. y sí pasa, o sea, y de hecho, pues allá en mi pueblito donde vivía, este, pues la gente de pueblo, pues tiende a ser más de valores, más de De culturas que dirán antiguas, los de que chismes. sí, eso no puede ser así porque, o sea, es un hombre y una mujer para la relación, no pueden ser dos hombres, no pueden ser dos mujeres. Eso está visto de mal manera ante la sociedad. Eso es del demonio. Y entonces nunca tuve la oportunidad, o sea, por decirlo así, de salir del closet en mi pueblo. Claro. Primero porque estaba la gente de, que te estaba etiquetando todos los Señalando y días del señalando y mundo y señalando, señalando. señalando. Cargar, entonces le tocaba a uno cargar No, con y ese peso en la por respeto a espalda. los padres también uno como que se cohíbe, porque uno piensa en los padres que ay, Exactamente, me daba cosa con mis padres y entonces trataba de. Pero cuando ya pasó todo lo que pasó, que me tocó emigrar, que le conté a mis padres que era gay, ahí ese fue el momento cuando yo ya sentí paz, te tranquilidad quitas un peso de y dije yo, soy yo el que está aquí. me quieren así, Soy yo no me importa más nada. exactamente. Recuerdo que mi mamá no me respondió de una vez cuando les envié el mensaje que les dije que era gay, que vivía. Claro, Se quedó no, en eso es shock. normal. Mi mamá, Y es exactamente. normal porque, obvio, o Claro. sea, quedaría ella en shock diciendo como que, Anormal sería de que, ay, hijo, o sea, algo así como una respuesta como que, ay, no le pegó, no, Ajá. o sea, fue rápido. Quedó, ¿Sabes? sí, quedó tanto en show que duró 3 días sin escribirme. Claro, es que está pensando como, Y entonces no, yo le como escribía, no me di cuenta y así. yo les escribía, o cómo no me lo dijo personalmente antes de irse. sí, yo le escribía a mis hermanos y les decía cómo está mi mamá no me escribe, mi mamá no. Pero tus hermanos sabían, si había un hermano tuyo que sí sabía que tú le decías. Ahí siempre Pues, un hermano que uno, todos, en realidad todos en mi casa sabían que no lo aceptaban y era otra cosa. sí, Pero desde chiquito me gustaba la peluquería. Venga, yo soy el que plancho el pelo, yo soy el Y que arreglo en Navidad, yo soy el que cocino en Semana Santa, yo soy el que cocino en diciembre. O sea, ¿qué más necesitas? claro. Ahí lo tenías todo. sí, claro, obviamente. No hay para dónde coger, como quien dice. O sea, lo que necesitaban era que yo le confirmara que era gay. ¿Tú tienes hermana? Sí, tengo 4 hermanas, Bueno, solamente somos 10 Era hermanos. el más femenino de todas las Yo hermanas. creo que sí, ¿Ah? que era el más femenino de todas las Oh, pues hermanas. a la final resulté sí, porque de hecho pues en algún momento llegaron a pensar que una de mi hermanas era lesbiana porque era muy rústica. Ella le gustaba jugar fútbol, le gustaba jugar béisbol, Ay, a mí también. era la Nada que que ver. jugaba con los hombres y entonces, pero imagínate, como son deportes que son exclusivos supuestamente Ahí para está, ahí hombres. está el Pero machismo. Ahí está el en machismo. ese tiempo, ahora es derecho de igualdad. No, no te creas. Exactamente, pero más sin embargo, Igualito, sí, igualito empiezan a. tú ves a una mujer jugando fútbol y entonces de una vez dicen, Sí. esas son lesbianas. No, yo tú empezabas a pensar. De una vez tú Sí. empiezas a colocar etiquetas. Sí, sí, sí. Y entonces, Como un incógnito ahí. ¡pip! exactamente, porque de una vez dicen, no, que ese deporte no le deja que se le desarrollen los senos, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces va a tener cuerpo de hombre, se le forma cuerpo de hombre. Pero normal ahí.
Y no te creas, selecciones no en te creas. todos los Por países, ejemplo, ¿no? una chica, una niña que le guste el fútbol y no tenga ninguna orientación sexual de, o sea, LGBT, empiezan a confundirse. O sea, Sí. tú mismo confundes al niño diciéndole, eso es de hombre, y la niña como que, ay, Exactamente. ¿será que yo soy rara? ¿Será que yo soy diferente? ¿Será que no me gustan las mujeres? Entonces, tú mismo estás empujando al niño a Hacerlo, claro, a que él mismo Es se como- confunda. es como el niño por cuando el agarra sexo. una muñeca. No, no lo agarre, que eso es de niña, eso es malo. Empezar a escuchar de que, ay, sabes que el niñito Carlos agarra muñeca. O sea, tú mismo A lo estás ese empujando. punto quería llegar. Tú mismo lo estás empujando para allá, no le digas nada. A ¿sabes? ese punto No te quería llegar confundas. porque es como yo siempre he analizado y he pensado. O sea, fueron crianzas, por decirlo así. No, nunca fue visto normal que dos hombres se dieran un beso en el cachete, en la mejilla, por decirlo así. En Venezuela, porque en España. En Venezuela, no, en Venezuela, obvio. Ni siquiera tu papá te daba un beso en la mejilla porque eso era Eso antimachismo. Eso Eso no no es de hombres. Eso no es de hombres. Pero yo siempre decía, ajá, pero y dos mujeres sí, pues, y está bien que dos mujeres sí lo hagan. O sea, normal, ¿no? O sea, si dos mujeres lo pueden hacer, dos hombres Eso lo lo pensaste pueden cuando hacer. estabas niño, Sí, ¿sabes? yo pensaba eso cuando era niño, ¿me entendés? Pero ¿por qué si dos mujeres lo hacen, por qué dos hombres no? O sea, no, que poco a poco cuando ya uno va creciendo, pues supuestamente empieza a entender de que no está permitido ante la sociedad porque son los hombres son los que son fuertes, los hombres no lloran, Sí. ¿me entiendes? Entonces está todas esas etiquetas del machismo, de que el hombre es hombre y que el hombre es hombre donde se pare. Y ahí es cuando tú piensas diferente y empiezas ya, seré yo el raro, seré yo el Y loco. entonces ahí es donde uno empieza, ¿me entiendes? Uno empieza a Cuando, decir, cuando es algo normal. pero si yo no soy igual que ese niño, no me comporto igual que ese niño, pues me tocaba jugar fútbol por obligación. Me tocaba jugar béisbol por obligación. Como para Porque eran igual que deportes, ellos, sí, a ver, porque eran deportes de niño. Pero a mí el deporte que me mataba y que siempre me irá a matar es el voleibol. Ah, Es el que, o sea, y entonces, no, que ese deporte es para mujeres, Voleibol. que no sé qué, sí. La gente crea etiquetas, ¿me entiendes? jugamos todos. Sí, claro. Pues claro, o sea, es que, como yo digo, mira, lo que son los deportes y los colores no deben por qué tener identificación de género. etiquetas. Yo creo que ese es el problema. O sea, si yo me hay- quiero colocar una franela rosada porque se me ve bien o se me ve mal, pero yo me siento cómodo con esa franela exacto. rosada, Claro, Y o sea, nadie tiene por qué hacerme prejuicio por eso, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, ay, el rosado es de niña. no tiene nada que ver. Entonces las niñas no se pueden colocar nada azul porque el azul es de niño. Eso, Mi color favorito es el azul. los colores no tienen A sexo. mí ni siquiera me gusta el rosado. ¿Quién dijo que los colores tenían sexo? Nadie. Está Claro. bien. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo creo que Entonces, el problema la es esa, las gente- etiquetas. Las etiquetas que Exactamente. ponen la gente. Pero es como tú lo veas. Porque hay personas que o sea, esa clase de comentarios, si nos ponemos a mirar, siempre vienen de los abuelos de nosotros, de los papás de los abuelos o de los papás de nosotros. No cojas eso porque pasa esto, no cojas esto porque pasa esto. No juegues con eso porque es que eso, usted tiene que jugar es con macho, porque es que si no se vuelve igual como... No. Y con todo esto, ¿cómo se ven ahora ustedes? O sea, ya los aceptaron, ya te aceptaron, ya tienes tu pareja, tu familia sabe, tienes un buen... Lo que pasa es que en mi caso yo no me identifico de ningún género. Mi forma de empezar es más como sin tabú y otra forma psicológica. Ya. O sea, mi opinión es de que ahorita estamos hablando de esto y mi opinión es de que aquí a 100 años ya va a haber muchos cambios. Eso de que bisexual, lesbiana, eso yo no, O sea, no comparte esa no, forma de... no, yo veo a Adrián y lo veo como un ser humano y ya está. Yo no le pongo etiquetas porque el ser humano de por sí es natural nosotros sentir placer de cualquier forma. O sea, hay gente que se compra juguetes, o sea, eso para mí es totalmente normal. normal. Sí, o sea, es normal. Entonces,
eso de que yo puedo venir y casarme con una persona, con un hombre, pero, o sea, soy más de como de mente abierta. ¿Sí me entiendes? No soy de O sea, esos espacios, etiquetas. estás abierta a cualquier, de Sí, pronto, yo eso lo veo normal, o sea, porque es que cuando uno pone etiquetas, uno se confunde más. Entonces, ¿para que uno ahogarse un vaso de agua? Esa es mi forma de pensar. dentro del género o hablando dentro de la, o sea, si a ti te gusta, me voy con él. Por ejemplo, Sí, si mi o pareja me sea, dice, está si mi pareja me completamente dice, vamos a abierta. hacer un trío, yo le digo, sí. Y yo, pero lo digo tan natural como de que, ay, a mí no me gusta la mujer, no, ay, hagámoslo, porque la vida es una sola. O sea, no vamos a morir con esa curiosidad, vamos a hacerlo. Ahora yo sí soy más cerrado en ese aspecto. Claro, eso es cada quien. Abierto o sea, a ese compax como de que hacer un trío o Pero una fíjate, orgía, fíjate porque que cada es muy común dentro de la comunidad Ujú. LGBTQ+, o sea, ver todas esas opciones, ¿me entendés? Pero yo siento como que mucha gente dice, ay, es que no estás seguro de tu esposo. Otros dicen, no, es que uno tiene que ser de mente abierta, porque pues ahora estamos en el siglo XXI pero fíjate que y cada se quien vive es de eso. diferente. Él se identifica como homosexual y no le gustan los Y no le- Eso es una variedad de opiniones, de Exactamente. gustos. Sobre eso es, o sea, es que es muy controversial el tema porque todos no lo vemos de la misma manera. O sea, tú lo ves enfocado a tu orientación sexual, ¿sí? Sí. Tú lo ves más abierto, ¿sí? Yo lo veo aceptando cada cual persona como es. Se siente. Ya, pero hasta ahí, ¿sí? Hay algunas personas que ahorita tú llegas, o por lo menos yo tengo mi hija, la mayor, ¿sí? Y ella, yo nunca había visto este tema, o nunca había tocado muy claro o muy profundo el tema, y ella me dice que ella tiene un amigo, pero que, bueno, me lo contó cuando estaba en Colombia. No, lo que pasa es que mi amigo, él tiene 5 años, pero le gusta jugar mucho con muñecas, 5 o 6 años, pero le gusta jugar mucho con muñecas. Y la abuela de él me dice que a él le gustan mucho, pero los niños. Yo en el momento pensé que eran cosas de niñas, o sea, cosas así, de niños que jugaron. Yo eso lo veo muy normal. Un niño jugando con una niña, o sea, yo eso lo veo muy común. Pero ya cuando ya uno va como experimentando el tema, digámoslo así, o sea, profundizándose sobre el tema y mirando, ¿no? Como que bueno, o sea, entonces sí se hacen y siempre tuve la pregunta, por eso te la hice. ¿Una persona así se hace o nace? No, totalmente nace, o sea, bueno, desde mi punto de vista considero que la Hay persona unos que nace. nacen y otros que son curiosos. No, Y sí. considero que las personas heterocuriosas no existen en el ¿No mundo. existe? No, totalmente que no. O sea, porque si tú eres, eres, y si no, no es. No. Mira, es blanco o es negro, pero no puede ser gris. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi punto de vista, ¿no? Ya ahorita Sol nos compartiría su punto de vista, Punto de vista. pero considero que, mira, por ejemplo, no, que yo soy heterocurioso, pero veo un hombre y lo veo bonito. Pero si te han dicho esa palabra, porque primera vez que yo la escucho. No, sí, claro, obvio. Y fíjate que esa es una etiqueta. Exactamente, exactamente. Es una Heterocurioso. etiqueta, Y yo sí, no apoyo la etiqueta. porque la gente, pues supuestamente es heterosexual, pero es curioso al mismo tiempo. Entonces, quiere ser curioso experimentando con otro hombre. Eh, Y ese es un o problema. sea, ¿crees Que que, hagas una vez en la o vida sea, es un problema. crees que sigue siendo una persona hetero? Porque Porque el tú concepto puedes de... probar y decir, no me gusta. No, Entonces, pero nada más por ese momento que fuiste curioso, ya es como con las sustancias, por ejemplo, cigarro. Alguien que, ya fumas, ya eres drogadito. No, nada más quise probar cómo era y no me gustó y ya está. no, considero que no. No es así porque O sea, que si un hombre viene y por curiosidad tiene algo o ves a un hombre, ya es gay. No. sí, siempre lo ha sido. Mm, Que nunca lo sacó en su momento fue Fue otra otra cosa cosa. diferente. Pero te cuento casos que
se viven todavía y se conocen todavía ahorita en la actualidad. Personas que han creado familias, ahorita actualmente pueden tener hasta 30, 40 y hasta 50 años, esas personas que han creado familias. Y resulta ser que esa persona viene y dicen, ay, mira, fulanito de tal vive ahora con Perencejo. Pero ya Y eso, ese no era que era el esposo de fulanita. Y tiene 4 hijos. pero ya eso es cuando, por ejemplo, ese señor no le gustan las mujeres, sino nada más a los hombres. Y vive feliz con su esposa. Y entonces la gente empieza a decir, ¿y ese cuándo se volvió marico? Pero eso ya Sí, es auto- porque la gente de una vez crea una etiqueta pero de ya eso, ¿me es que entiendes? ese señor es un Pero entonces, ¿qué curioso, quiere que decir? sí le gustan los hombres y vive bien feliz con su esposa. Por eso, pero ¿qué quiere decir? Entonces que sí nacen siendo gays, que no tuvo la capacidad o la valentía de admitirlo en aquella época cuando él fue, porque había mucho machismo, que la cultura, que eso no iba bien, que era mal visto ante la sociedad. Entonces, tiene que esperar 50 años para que eso salga a la luz pública. Pero entonces siempre fue gay, porque siempre, Mi opinión es siempre. más psicológico. Es en ese punto que yo quiero ir. O sea, cuando una persona, por curiosidad, está con su esposa, ¿no? Mm. Y prueba otro hombre y le gusta, ya la gente empieza a decir, soy gay. No, cálmate, espérate, fue que te gustó y ya. O sea, ahí, o sea, porque te tienes que poner una etiqueta y decir, soy gay. Pero tú crees- Pero amo a mi esposa, entonces le tengo que decir a mi esposa y la esposa no, también pone etiquetas. O sea, todo es un bululú porque todo el mundo pone etiquetas. ¿Sí me entiendes? Ahí, Si esa persona lo sigue ese es mi repitiendo, punto. y si esa persona lo sigue repitiendo, y aparte de repetirlo, se queda ahí, ¿cómo le llamaríamos a eso entonces? ¿O cómo se llamaría esa clase de personas? No sé, le gusta y ya. Siempre Yo fue de repente gay, como el- siempre fue gay. No, Siempre fue mira, gay. nosotros los seres humanos tenemos por naturaleza ser curiosos. Y en la vida, por eso es que yo digo, ¿por qué la gente cuando ya tiene 50 años son gay? Porque ya pasaron por tantas cosas. O sea, a veces incluso yo he visto, por experiencia yo he visto amigos que son muy, pero muy mujeriegos. Y se casan tanto de estar con mujeres, que hay un punto de que, ay, y nos enteramos. No, O sea, que fulanito se pegó. no, pero no es así. A la Porque ya se final siempre- aburren, se aburren. Sí. a la final siempre tuvo el gay metido dentro de sí. ¿Sabe por qué? Porque el que es hombre es Mira. hombre. Son etiquetas que también creamos, ¿no? Pero el que es, ay no, y resulta ser que ahora me volví hombre. Sí. Entonces ya no me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Entonces ahora me salgo de... Por eso, pero es que lo que enreda son las etiquetas. Entonces, por eso, ahora me salgo de ser gay y voy a ser hombre. Ay, qué enredo. Entonces después mira, me canso de ser hombre y me vuelvo travesti. Entonces ya no era hombre, sino ahora entonces paso un proceso completo. Allá donde sale la cosa yo ni siquiera sé qué es pansexual. O sea, no, son demasiadas etiquetas y uno se enreda, no se enreda. Sí, o sea, ¿Qué pansexual es? es un tema que es muy amplio y como te digo, o sea, oye, uno debe estar claro en lo que es Ay, Dios. y aceptarse a sí mismo. Nada como eso, o sea, nada te va a dar más tranquilidad que tú mismo te aceptes. No. Si tú tuvieras que pintar un cuadro, X cuadro, grande, pequeño, tú mismo le pondrías el tamaño, ¿cierto? Tú mismo ponle el tamaño del cuadro que tú quieres, que literalmente quieres pintar de tu vida. Esto es para quienes nos escuchan hoy. ¿Cómo sería ese cuadro de Adrián? Bueno, si yo pintara un cuadro, no sería muy bonito ni perfecto. Pintaría calles largas con días nublados, días oscuros, porque es lo que me ha tocado, es lo que me ha tocado vivir en esta vida, es lo que me ha tocado experimentar, pasar por muchas situaciones y eventos que gracias a Dios los he superado, he derribado todos esos obstáculos que se me han presentado, pero es un cuadro que aún todavía no terminaría de pintar. Quedaría muchas cosas por seguir pintando y dibujando en ese cuadro. Aún son muchas las metas
y muchos los objetivos que tengo por lograr aún. Y lo dejaría aún sin culminar ese cuadro. Claro. Un consejo que de pronto le darías a las personas respecto a este tema que tuvimos en el día de hoy. No, pues el mensaje sería más que todo para los padres. Empecemos por los padres. Que así como todo, así como los padres se preocupan de que no sean drogaditos, que también se preocupen en ese tema, pues, y que no le pongan tantas etiquetas a los niños, de que si un varón está jugando con una muñeca, le diga, no, que eso es de niña, o sea, no, eso es confundir más al niño y sí. Entonces sí, pues ese sería mi consejo. Ok, de todas formas, muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Adrián, Sol, muchas gracias por esta oportunidad también de haber venido, de haber aceptado mi invitación a este podcast de Voz Latina. Es un nuevo podcast. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco mucho. Y yo soy Fabián Díaz y nos vemos en el próximo episodio.